Muy buenas. En este vídeo vamos a hablar un poco de forma extensa sobre el trabajo de la musculatura respiratoria y sobre todo la utilización de lo que probablemente es una de las mejores herramientas para ello, que es el Power Breath, como tengo yo aquí. Tengo otro para que veáis. Y voy a explicar un poco aspectos básicamente o muy teóricos, pero muy básicos de por qué funciona, qué es el Power Breath y cómo lo podemos utilizar de la mejor forma, ¿de acuerdo? Lo que está claro es que cada vez hay más evidencia de la importancia del trabajo de la musculatura respiratoria tanto para la mejora del rendimiento como para también la mejora de diferentes, incluso prevención de diferentes trastornos o patologías respiratorias, siempre con una buena utilización del mismo. El Power Breath, para entender cómo funciona, debemos entender cuatro cosas muy importantes de la mecánica de la respiración. Para el rendimiento y para la salud, una de las cosas más importantes es la respiración celular, es decir, cómo de una forma eficiente somos capaces de lograr la energía en forma de ATP necesaria para poder generar la contracción muscular o las diferentes funciones a nivel de la célula, el transporte activo de sustancias, el movimiento de ciertas células, etcétera, etcétera. Para todo ello necesitamos ATP, energía, y esta energía la tenemos que conseguir en forma de nutrientes, en el metabolismo, sin entrar en ello, pero con el transporte de oxígeno. El oxígeno, la llegada del oxígeno desde la atmósfera, lo que tenemos en la atmósfera, hasta dentro de la célula, por ejemplo, la célula muscular, una célula del hígado, una neurona, lo que sea, eh, pues necesitamos ese oxígeno para generar ese ATP de forma eficiente, lo que sería el metabolismo aeróbico generado en la mitocondria a través del ciclo de Krebs y la cadena de transporte de electrones, ¿de acuerdo? Al final el oxígeno no es nada más que la molécula que va a aceptar al final los electrones para que la cadena funcione y tú puedas tener, como cualquier cadena, la energía suficiente de forma eficiente, ¿de acuerdo? En el momento que el oxígeno no llega bien por lo que sea, a nivel celular, o llega poco o llega menos de lo que necesitas, del ATP que necesitas, la potencia energética que puedas necesitar, ¿vale? Es cuando dejamos de respirar a nivel celular con la utilización del oxígeno y empezamos a fermentar más, ¿de acuerdo? Siempre coexisten los dos trabajos, ¿de acuerdo? Pero cuando no podemos generar toda la respiración celular gracias al oxígeno, o con el aporte del oxígeno, empezamos a fermentar más con las posibles consecuencias que ello pueda tener, ¿vale? No vamos a entrar en el metabolismo, en cómo funciona todo esto, pero sí que es importante tenerlo claro porque al final lo que estamos teniendo en cuenta es eso, que necesitamos el oxígeno, ¿no? ¿Y el oxígeno dónde está? Está en la atmósfera. La atmósfera es una suma de gases, varios gases, la suma de todos los gases que hay, la suma parcial de los gases forma todo lo que es la composición de la atmosférica, la presión atmosférica, y dentro de estos gases pues tenemos el oxígeno. No es el mayoritario, sabemos que el oxígeno está en un casi 21%, es decir, por cada 100 moléculas de aire hay 21 de oxígeno, mayoritariamente lo que hay es nitrógeno, luego hay algo de CO2, vapor de agua, pero de ese 21% es el oxígeno que tenemos. ¿Y qué pasa? Que como cualquier fluido, y las diferentes leyes de los gases o de los fluidos, la cantidad de atmósfera que hay, la cantidad de gases que hay, genera una presión, es decir, una fuerza en una unidad de superficie es la presión que pueda generar para intentar entrar o ir hacia un sitio. De hecho, toda la atmósfera que tenemos genera una presión para intentar entrar dentro, ¿vale? Eso es lo que se conoce como presión atmosférica, que a nivel de mar, ¿vale? Son 760 milímetros de mercurio, no importa. Al final milímetros de mercurio es una forma como puede ser, hay equivalencias con centímetros de agua, con pascales, con bares, etcétera, ¿vale? Pero sí que es la fuerza con la que empuja, son 760 milímetros de mercurio que empujan hacia abajo, ¿de acuerdo? Se puede transformar en metros de agua, en historias, ¿vale? Pero de esos 760, el oxígeno, que ocupa un 21%, sería, pues el 21% de 760 viene a ser unos 160 milímetros de mercurio, que es con la fuerza que puede llegar a entrar
dentro de nosotros, ¿vale? Esto al final es la presión parcial del oxígeno, junto con la presión parcial del CO2, del nitrógeno, forman la presión atmosférica o la presión total, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros respiramos, lo que podemos llamar la respiración externa, bien dicho, sería la ventilación, la parte mecánica, es como nosotros somos capaces de coger el aire que hay aquí, que genera una presión determinada, y ser capaces de meterlo dentro de los pulmones. Eso sería la ventilación, cuando llega a los pulmones. Luego estaría lo que es la propiamente respiración, es como este aire rico en oxígeno, pobre en CO2, llega a los pulmones, en las partes finales, terminales, donde están los bronquiolos terminales, junto con los alveolos y los sacos alveolares y todo eso, ¿vale? Llega ahí para que de ahí difunda. Difundir significa que esas moléculas de oxígeno tienen que traspasar diferentes capas, tanto del alveolo como del endotelio, de los vasos sanguíneos, tiene que traspasar y entrar dentro de la sangre. Para que eso ocurra tienen que pasar muchas cosas. Pero nos atiende sobre todo la parte de mecánica de la ventilación, cómo somos capaces de, parte importante, coger el aire que hay aquí, meterlo dentro de los pulmones. Luego, hay muchos otros aspectos en la que también es importante trabajar, no es este aspecto, en la que debamos difundir esto hacia los vasos sanguíneos y de los vasos sanguíneos se deba transportar ese oxígeno a través de la hemoglobina, que es la proteína principal que transporta el oxígeno, los glóbulos rojos, y cómo esto tiene que llegar a las células y difundir dentro de las células. Llegar a la célula, ser cogido el oxígeno, almacenado si no se necesita con la mioglobina, o transportado, viajado, ¿vale?, hacia la mitocondria, donde haríamos esa utilización del oxígeno para conseguir el ATP. ¿Vale? Entonces, fíjate cuántas cosas hay que pasar para que el oxígeno llegue a la célula. Pero lo primero es cómo somos capaces de meterlo dentro. ¿Y cómo lo metemos dentro? Sabemos que hinchamos, en la inspiración cogemos aire, en la exhalación o expiración soltamos el aire. Cuando cogemos el aire, hinchamos el tórax y con ello los pulmones. Los pulmones es un tejido elástico y como si tú cogieras una goma que tienes que generar una fuerza X para expandirla, tiene que haber algo que pueda separar, ¿vale?, que sería la confianza o la capacidad de distendir, de distendibilidad, ¿vale?, de los pulmones, que se puedan elongar, estirar. ¿Y por qué los queremos estirar y abrir? Lo queremos, ¿vale?, porque los gases viajan de una zona de más presión a una zona de menos presión. Eso facilita el viaje hacia esa zona, ¿no? Si nosotros estamos con dos zonas de presión igual, no circula, ¿de acuerdo? Es como el viento. El viento es una zona de alta presión a una zona de baja presión. Cuanta más presión baja, más rápido y más vientos van a haber, más huracanes y más historias. Pues va aquí un poco lo mismo. Tiene que viajar, tiene que canalizarse hacia adentro. Si nosotros conseguimos abrir la caja torácica, lo que hay dentro se genera más volumen y por lo tanto hay más dispersión de moléculas y la presión baja. Al bajar la presión, aquí se genera más presión y va hacia adentro. Facilitas el transporte. Cuando tú abres, entra adentro. ¿De acuerdo? Eso es lo básico. Entonces, una vez tú has conseguido abrir aquí, por esa condición elástica y ese retroceso elástico de los pulmones, con la pleura y con todo, vuelven de forma pasiva a la posición final, aumentando otra vez la presión, porque disminuye el volumen, facilitando sacar el aire. ¿Vale? Dicho esto, el proceso de abrir pulmones o abrir caja torácica y con ello arrastrar pulmones tiene que ser un proceso activo. Hay algo que tiene que conseguir abrirlo, elevarlo, aumentar el volumen. Y ahí está gran parte de lo que es la musculatura. Los pulmones descansan sobre el importante músculo que todo el mundo conoce, el diafragma, que es el principal músculo respirador, inspiratorio. Y en este caso, el diafragma está aquí como una cúpula, y desde aquí, cuando se contrae, desciende, y al descender,
es capaz de ampliar el volumen, los diámetros costales, es capaz de aumentarlo, generando esa presión negativa para que pueda entrar. ¿Vale? Luego, el diafragma es ayudado por otra musculatura respiratoria, como los intercostales, y varias otras que pueden ayudar, secundar, sumar al trabajo del diafragma. Pero mayoritariamente debe ser el diafragma. ¿De acuerdo? Los otros músculos como el esternocleidomastoideo, músculos como los escaleones que están, cualquier músculo real, serratos, cualquier músculo real que inserte, depende en qué zona, en las costillas, tiene una capacidad potencial, depende del punto de anclaje origen, a ayudar en una respiración forzada, en una necesidad forzada, cuando se va pudiendo fatigar o necesita más coger el aire, ¿de acuerdo? Al diafragma. Y ahí está la musculatura respiratoria que debe estar trabajando para conseguir hacer esto, ¿vale? Cuando tú aumentas la intensidad del trabajo, hablando de rendimiento, aumentas la intensidad del trabajo, significa que tus células necesitan más energía y como necesitan más energía, para más contracción, más, ¿vale? Lo que necesitan es más aporte de oxígeno. Y ahí es donde entra en clave. Por eso empezamos a aumentar nuestra respiración para ser capaces de más veces coger el aire, más veces coger el máximo aire posible. Eso es la eficiencia. Cuidado con la eficiencia en hiperventilar o en... ¿De acuerdo? Lo que buscaremos es ser capaces de aumentar un buen volumen corriente, un poco ya forzado, pero más veces. Por eso aumenta la frecuencia cardíaca para poder meter más. Pero eso significa más contracción y más trabajo de la musculatura respiratoria. ¿Sí? Y como cualquier otra musculatura, cumple las mismas características que una musculatura esquelética, un músculo cualquiera, y se pueden ir fatigando. Además, está más que evidenciado que la fatiga de la musculatura o el trabajo de la musculatura respiratoria perjudica sobre todo el trabajo de la musculatura esquelética, entra como en competencia. Esto tiene que ver mucho con el reflejo metabólico respiratorio, en el que, bueno, al final el diafragma está inervado por el nervio frénico y cuando lo estás ejercitando, a través del nervio frénico, se estimula el sistema nervioso simpático, como todo, pam, 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 pero eso cuando empieza a estar fatigado, de una forma más compleja, puede generar vasoconstricción, se cierran los vasos de que lleva la sangre y lleva todo el aporte que necesitan, vasoconstricción, se cierran los vasos a nivel de la musculatura esquelética. ¿Por qué? Es un mecanismo de defensa. El cuerpo entiende que necesitas aire, necesitas vivir, necesitas respirar antes que cualquier otra cosa y va a sacrificar la musculatura esquelética, periférica sobre todo, para que puedas seguir bombeando y llegando todo lo que necesita esa musculatura respiratoria, diafragma y otros, para poder generar las fuerzas necesarias ante la demanda que tú tienes. ¿De acuerdo? En ese sentido, ¿vale? Es cuando empieza el hormigueo, esa sensación de fatiga, ese que no pueden las piernas. Tal. Cuanto más fuerte tengas la musculatura respiratoria, cuanto más fuerte, menos se va a fatigar, más resistencia va a tener, más capacidad contráctil va a tener, ¿de acuerdo? Y más tarde se va a estimular este reflejo metabólico, ¿vale? Explicado, más o menos. ¿Sí? Entonces, la musculatura respiratoria se entiende que es esa competencia, cuanto tú eres más fuerte. ¿Y cómo se tiene que entender la musculatura respiratoria? Igual que tú ejercitas un cuádriceps, un bíceps, de alguna forma, para generar un estímulo que genere una adaptación que lo haga más fuerte, esta musculatura también puede subir su capacidad y su umbral de tolerancia. Al final, el rendimiento es tolerancia. ¿Cuánto el bíceps tolera ciertas cargas y cierta resistencia? ¿Cuánto? Pues lo puedes trabajar y aumentar ese grado de tolerancia, ¿vale? Normalmente nosotros para estimular la musculatura esquelética tenemos un momento de pesos, el peso, cargas, resistencias, puede ser nuestro peso corporal, ¿sí? Para poder darle un estímulo que luego genere una sobrecompensación y pueda pues hacerse más fuerte cuando lo recuperas bien. Aquí pasa un poquito lo mismo. Si tú tienes la musculatura más fuerte, vas a ser capaz de con menos, porcentualmente, si tú tienes la fuerza de 50 y con un entrenamiento generas fuerza 100, eres capaz de mover 100, lo que sea, ¿vale? Relativamente luego te será mucho más fácil mover menos o aguantarás mucho más, ¿sí?
Esto es como una sentadilla. Si tú tienes una RGM de 50 y te pones 48 kilos, probablemente vas a mover una y poco más. Si tú, en vez de 50, tienes 100 de fuerza, esos 48 kilos los vas a mover mucho más fácil y muchas más veces y más rápido. Fijaros, fuerza al final es todo. La capacidad de resistir, la capacidad de generar una contracción máxima, fuerza máxima, la capacidad de movernos, potencia, en una idea de tiempo, etc. Aquí pasa lo mismo. Entonces, si tienes una musculatura respiratoria mucho más fuerte, vas a ser capaz de, con menos, porcentualmente, con utilizándola menos, ser capaz de darle más. Atrasar la hiperventilación y a partir de aquí poder aguantar más y no competir tan rápido o retrasar la competencia por ese reflejo metabólico de la musculatura respiratoria. ¿Sí? Entonces, ya entendiendo eso, vale, ¿cómo podemos entrenar esa musculatura respiratoria? ¿Cómo la podemos trabajar para lograr mejorar la ventilación? Es decir, esa capacidad de, a través de nuestra musculatura, extendernos para vencer las fuerzas elásticas, generar esa presión negativa y que el aire llegue a los alveoles y en todo caso luego ya con sus presiones y sus historias difunda a sangre y se transporte como toca. ¿Vale? Pues ahí está la utilización de ciertos incentivadores respiratorios, que hay muchos, como puede ser el Power Breath, que probablemente es el mejor del mercado. Hay otros, pero sin duda este es el que funciona mejor, el más práctico, el que está más comprobado, el que, bueno, el que puede funcionar de una forma también más segura. Aquí tenemos un Power Breath. Una vez hemos entendido esto, vamos a intentar hacer fuerte nuestra musculatura. ¿Cómo? Pues al igual que tú mueves unos pesos, vamos a intentar que esta musculatura mueva una resistencia más alta. ¿En qué forma va a ser esa resistencia? En el flujo respiratorio. En cómo tú eres capaz de, a través de ciertas presiones, generar la presión necesaria para vencer la dificultad del paso del aire. El aire que viene de aquí, en vez de meterse directamente sin resistencia, lo vamos a toponar para que entre por aquí y tenga que pasar por una sección más o menos pequeña que va a generar más resistencia y tú vas a tener que generar más fuerza en esa unidad de espacio, por lo tanto más presión, para que se canalice el aire por dentro y tú puedas pasarlo. Si tú lo taparas completamente, el aire quedaría bloqueado y tú... Pero abriendo o cerrando un poquito más la válvula, dejas un pequeño espacio, más o menos, para que tú tengas que generar mucha presión o una X presión para que pueda pasar el aire. De esta forma, la musculatura respiratoria va a tener que trabajar fuerte para ser capaz de vencer la resistencia que le ofrece el aparato, esa resistencia, en el flujo, en el paso, ¿vale? Por la herramienta y por la válvula, ¿vale? Así que tenemos un power, que si lo desengranáramos, tendríamos la boquilla, ¿vale? Aquí, el aparato, básicamente. Y esto es la clave, que tiene un muelle. Aquí hay un muelle dentro, que depende la rosca, el muelle queda más apretado o menos apretado, permitiendo más o menos flujo de aire. Y en función de eso, tú, ¿vale? Tendrías que hacer más fuerza para vencer la resistencia que ofrece. Se podría desengranar, quitarlo, tiene un mantenimiento, eso ya lo hablaremos, ¿vale? Pero lo importante es que lo conozcas. Tú lo pondrías aquí, ¿vale? Bien. Y a partir de aquí, ¿vale? A ver, lo pongo, ¿vale? Y a partir de aquí tú pondrías el aparato y ya tendrías el Power Breath preparado para el trabajo. Esta rosca va a determinar cuán más o menos esté el muelle que hay aquí para tú poder ofrecer más o menos resistencia. Esto es el Power Breath. Dentro del Power Breath tienes diferentes niveles. Hay muchos Power Breaths. Está el electrónico, que son aparatos que valen bastante dinero, donde tú puedes ver la presión inspiratoria máxima, es la capacidad que tú tienes máxima de generar, y luego están los mecánicos que están al alcance de todo el mundo. Por 60, 70, 80 euros máximo tienes un Power Breath. Dentro de los Power Breath tienes varias gamas. Tienes el clásico, está la gama Plus, que ya es la segunda fase, más avanzados, más ergonómicos, más mejorados el flujo de aire, etc. Dentro del Plus, por colores, tienes el médico blanco,
tienes el salud, tienes el deporte y tienes el competición, que es este. Lo que determina cada uno es la cantidad de presión que tú tienes que hacer o la resistencia que ofrece esto. La numeración de 1 a 10 y hasta 11 que hay, ves 10, pues llega hasta 11 de resistencia, está medido en la resistencia en cada punto que te ofrece o que tú tenías que hacer para poder vencer el aire. Y está medido en centímetros de agua. Significa, ¿vale?, que si en el 1 hay 30 centímetros de agua, depende del modelo, 29 creo, aquí voy a juntar la tabla de la relación de centímetros de agua. Hay 29 centímetros de agua, es como si hubiera 29 centímetros de agua que empujan hacia esa superficie y es la presión con la que te vence. Y en función de donde tú vas aumentando, vas subiendo de X en X, ¿sí?, ofreciéndote cada vez más resistencia. ¿De acuerdo? Tenéis la tabla de relación y lo primero que tenemos que tener claro es qué power breath coger. Depende de los objetivos que tengas. Si tienes unos objetivos de rendimiento, pues el competitivo, el deporte puede ser una buena opción. Este es el más intenso, que va desde 29 hasta casi 300 centímetros de agua. 300 centímetros de agua, con las equivalencias que tenga, es mucha intensidad. ¿De acuerdo? Una vez tienes esto y tienes tu power breath, puedes empezar a entrenar con él. Se puede entrenar de muchas formas. Pero lo interesante es que primero sepas tu presión inspiratoria máxima, es decir, qué capacidad tienes de hacer una inspiración máxima. De alguna forma sería como una URM en una sentadilla, en un press banca, cuánto eres capaz de hacerlo. Los power brace electrónicos te lo pueden determinar directamente, o si tienes una prueba de espirometría, depende del lugar, lo puedes tener, pero si no tienes esa opción y quieres empezar a trabajar, lo puedes determinar con este aparato aproximado. De lo que pone aquí a la realidad, esto tiende a sobreestimarse. ¿Por qué? Porque es un aparato mecánico, menos preciso, por un muelle, pero no pasa nada. Es decir, si tú ves que aquí al final tienes 240 de máxima, es decir, que eres capaz de generar 240 centímetros de agua de presión, ¿sí?, para vencer la resistencia del aire, no significa que tengas eso, probablemente tienes algo menos, pero te sirve para ya cuantificar el entreno, programarlo y también ver tu evolución con el mismo aparato. Y habría una correlación directa entre cuánto vas ganando aquí y si te haces una espirometría o un medidor de inspiración máxima real, también habría una correlación de ir subiendo ambas. ¿Vale? Una vez está aquí y lo tenemos, pues quizá lo más interesante es eso, tener la presión inspiratoria máxima que tú tienes. Hay bastantes protocolos, pero una vez lo tienes, el principal protocolo es después de un calentamiento respiratorio, no lo hagas en frío porque es como cualquier musculatura, que si de 0 a 100 lo pasas, no es lo indicado, ¿eh? Puedes malmeter esa musculatura. Pero desde 0 hay una equivalencia, 0 es tantos centímetros de agua, depende del modelo que tú tengas. Tú cogerías y harías una inspiración máxima. Fácil. Si es fácil, subes un punto. Si es fácil, subes un punto y vas subiendo. Es importante que a medida que lo hagas, descanses 30 segundos si ha sido fácil antes de cada inspiración. 30 segundos, descansas y encuentras el punto. Yo ahora estoy en el 6. Puedo, me empieza a costar, pero puedo. Yo si fuera, por ejemplo, y me pongo al máximo de todo, que es lo máximo que hay, no he podido coger el aire. Es decir, es demasiado para mí. Entonces tú tenías que encontrar tu punto y decir, vale, yo llego hasta 7, 7,5, 8. Y ese es el punto de presión inspiratoria máxima. Y podrías ver en la tabla que os adjunto, hay varias tablas, qué equivalencia hay en centímetros de agua. Y sabrías que tienes tanto, ¿vale? Para entrenarlo hay muchas formas, se puede entrenar de muchas maneras. Es importante empezar poco a poco. Pero lo interesante es, normalmente se entrena al 50-60% de lo máximo. Si tienes 8, yo tengo 8, 9, 8,5, pues iría unos 4,5, 5. Y aquí haría mi trabajo, digamos, mayoritario de trabajo respiratorio.
Estos son los modelos de Power Plus. Sí que hay que decir que si los compras y los coges, hay los modelos edición Black, edición Pink. Este es el Black. Hay la edición Pink rosa. Y dentro de estos tienes todas las opciones. Tanto el médico, el deporte, el salud, el deporte como el competición. No, el médico no, perdón, los otros tres. Entonces tenías que tener claro cuál tienes, si el plus, si el competitivo, el deporte, y buscar la relación para saber cuánto eres capaz. Porque la capacidad que este es el plus salud, el que utiliza Olga, y yo tengo el plus competitivo. Y el 3 de aquí no es el mismo que el 3 de aquí de resistencia. Olga aquí tiene un tope de 5, pero por ejemplo aquí el 5 no podría. No llega a 2 y poco. ¿Vale? Entonces, claro, depende de qué capacidad tienes, te vale la pena más coger este porque tienes más evolución, mucha más evolución, que este que vas a estar trabajando mucho tiempo en 1 o 2, no vas a sacar el rendimiento que te puede ofrecer esto. ¿Vale? En otro vídeo hablaré de las muchas formas que hay para entrenar. Aquí solo resumiré cómo hay que hacerlo básicamente y las generalidades básicas de entrenamiento. Básicamente es importante tener claro que la inspiración debe ser rápida y forzada, 1 o 2 segundos, rápido, sentado o de pie con una ligera comportamiento de la columna, extensión. Y el soltar el aire tiene que ser lento, 4, 5 segundos, depende de la fatiga que vas haciendo, depende si al final ya fatigas más, ¿de acuerdo? Es importante que sueltes el aire poco a poco para no hiperventilar y marearte y tal. No queremos hiperventilar, no queremos eliminar demasiado CO2 de golpe. El CO2 nos interesa para oxigenar, ¿de acuerdo? Eso es igual que cuando estás entrenando, tienes que ser capaz de reducir esa contracción tan rápida y ampliar un poco la respiración. Si cuando hiperventilamos, cuando soltamos, estamos soltando el CO2. Ese CO2 tiene que estar dentro en parte también para permitir, por temas de saturación de oxígeno hemoglobina y la curva de disociación de la hemoglobina, que el oxígeno vaya. Eso en otro vídeo lo explico, ¿vale? Pero hay que siempre intentar controlar la hiperventilación, entrenando, haciendo series, haciendo no sé qué, ¿vale? Y con el power igual. Cojo aire. Otro fallo común. Es muy frecuente que quieras utilizar al máximo ya de entrada la musculatura respiratoria, esa que he explicado antes, que he explicado antes, que tiene que secundar, ayudar, complementar al diafragma. Y ves cosas como esto. Nuevamente eso indica una mala percepción del trabajo o una cierta disfunción del diafragma. El diafragma, al ser un músculo que está siempre trabajando, se puede tensar, se puede bloquear, pueden pasar muchas cosas. Cuidado con esto. Lo importante sería sí, ayudarte de musculatura de cuello, musculatura, pero si no tienes y vas a lo bestia, vas a utilizar poco el diafragma y todo lo otro y te vas a sobrecargar mucho. Ya explicaré en otros vídeos si hay cierto bloqueo de diafragma o cómo mejorar el comportamiento del diafragma con desbloqueos de diafragma para, como cualquier otro músculo muy tenso, soltarlo, relajarlo y permitir que otra vez. Porque si el diafragma está tenso, cuando lo contraes no va a bajar bien y no va a poder ampliar bien los diámetros. Y va a entrar mucho a participar todo lo demás. Y si todo lo demás trabaja de más o trabaja por encima del diafragma, cuando solo debería ser utilizado a medida que nos vayamos fatigando en un porcentaje pequeño, que es importante también. Y de hecho, cuando lleguemos al máximo del Power Breath, lo vamos a estar utilizando ya al final todo. Como cuando haces unas repeticiones al límite de algo que al final ya tiras con lo que tienes. Pero cuanto más específico seas en la utilización del diafragma y más lo utilices de forma eficiente, más tarde vas a retrasar su fatiga, más tarde vas a retrasar la aparición de la musculatura que ayuda y más tarde vas a retrasar la fatiga en general de la musculatura toda respiratoria. Vas a aguantar más, vas a retrasar el reflejo metabólico y vas a poder tener menos competencia con la musculatura esquelética, permitiendo el paso de oxígeno y de nutrientes en esos músculos que, por ejemplo, en una cinta, corriendo, montaña, en bici, lo que sea, necesitan. ¿Vale? Entonces, esto es importante. Trabajo respiratorio de esta musculatura con el power, cogiendo aire, soltándolo poco a poco. Hay diferentes protocolos. El protocolo básico te dice que hay que hacer 30 respiraciones al 50-60% de la presión inspiratoria máxima, detéctala al principio. También es percentual, es decir, también más o menos el 50-60% sería
haber podido llegar a 30 respiraciones con cierta fatiga al final, que te cueste. Si no has llegado es que te has pasado, ¿sí? Puede ser que al principio te cueste mucho llegar a 30, luego te es fácil. ¿Vale? El power se puede utilizar de muchas otras formas. Los puedes utilizar en prefatiga, en fuerza máxima, los puedes utilizar en resistencia, los puedes utilizar combinando con trabajos de apneas, lo puedes trabajar combinándolo con trabajos de series, lo puedes hacer en dinámico, en estático, en posturas de cierre de diafragma. En ciclistas es muy interesante esto para enseñar al diafragma que se expanda a pesar del cierre que tiene. O sea, es todo bastante interesante, pero esto ya otro vídeo explicaré muchas metodologías. De entrada, tienes tu power, entiendes que hay que trabajarlo para esa parte de mejora de la ventilación, la parte externa, que es coges el aire que hay en la atmósfera para meterlo en los pulmones y luego ya que ocurran las otras cosas, ¿sí? Utilizas un power, has elegido tu modelo de color o la edición black o pink, ¿de acuerdo? Detectas tu presión inspiratoria máxima con un test inicial, ir subiendo con descansos de 30 segundos a 1 minuto, depende si ya va costando, hasta que estés en ese punto que eres incapaz de completar una inspiración, presión inspiratoria máxima, y a partir de ahí trabajas al 50-60% con 30 respiraciones divididos en 2 partes, a la mañana y a la tarde. Si eres principiante, yo recomiendo una primera semana de toma de contacto, con 20-30 respiraciones al día y ya está. Luego, a partir de la semana, ya puedes empezar a meter 2 sesiones 3 veces. Tiene que ser un poco inteligente el tema, un poco progresivo, como cualquier entrenamiento. Si tienes dudas, me escribes, pero tiene que ser muy progresivo. No subestimes, ¿vale?, la fatiga que pueden tener nuestra musculatura. No subestimes que es musculatura que está ligada a costillas, muchas de ellas, o a temas posturales. Y si la fatiga es demasiado y no estás acostumbrado, puedes tener cervicalgias, puedes tener incluso esguinces costales, podrías tener fatiga, ¿sí? Entonces, una cosa es entrenarla bien para subir su nivel de tolerancia y, por lo tanto, tu rendimiento. Otra cosa es, como cualquier cosa, ir sobreentrenado y fatigarla demasiado y mermar tu capacidad de entrenamiento en otras cosas. ¿De acuerdo? Entonces, obligado para cualquier atleta que quiera mejorar su rendimiento, ¿sí? La musculatura respiratoria es lo primero. Puede ser muy fuerte de piernas, pero como esto sea, no vas a coger el aire que necesitas para esa eficiencia aeróbica que necesitas. También para la mayoría de problemas de gente que tiene problemas, pero eso ya habría que consultar con el médico, de EPOC, asma y tal. Es una herramienta muy buena. Probablemente habría que coger la versión Plus médica, quizá más adelante coger otra, pero hay que elevar este nivel sí o sí. Y si tienes la opción de tener un power electrónico, el KH1, KH2, para 500, 600 euros, te va midiendo las curvas de fuerza que vas haciendo y es bastante interesante. ¿Vale? Aquí tenemos los 2 modelos de power. Espero que os guste el vídeo, espero que entendáis un poquito de esto. Mantenimiento ya lo explicaré otro día, pero sí que después de cada trabajo o entrenamiento con él habría que limpiarlo con agua y dejarlo secar, ¿vale? Y de vez en cuando hay que desinfectarlo, ¿sí? Y quitando las piezas, incluso esto se puede quitar para ver el muelle. Yo eso no lo quito casi nunca, un par de veces. Siempre lo limpio después y una vez al mes, más o menos, lo puedo llegar a desinfectar. Depende cómo utilices, cómo vaya la saliva y todo, ¿vale? La boquilla personal para cada uno, por supuesto, pero incluso es mejor que cada uno tenga su power breath por temas de higiene, porque el aire, la canalización, todo se queda aquí, ¿vale? Si tienes familia, puedes compartirlo, pero es mejor tú mismo. Y empieza a entrenarlo en esa progresión, detectando esa presión inspiratoria máxima y empieza a sacarle el rendimiento a tu musculatura respiratoria. Solo con esto, sin entrenar, tu consumo de oxígeno máximo sube muchísimo por la competencia, porque tú estás corriendo, aumentando la intensidad, necesitas coger más, se va a fatigar esto, las piernas van a demandar más, pero el cuerpo va a decir, antes me caigo que me muero por no respirar. Va a hacer ese vasoconstricción en las piernas, en la musculatura esquelética, y va a priorizar el trabajo respiratorio. Controla la hiperventilación, esto te va a ayudar mucho a controlar esa hiperventilación y a que, como yo siempre digo, no es lo rápido que corres, sino cómo respiras mientras lo haces. Y es más interesante no querer ir a tope, que también, sino que cada vez a velocidades, intensidades más altas, seas capaz de ir respirando más tranquilo,
aumentando tu capacidad y tu umbral fisiológico para ello. Un aspecto que no he dicho es que si no estás acostumbrado, es bueno, con las pinzas que normalmente incluye, taparte la nariz. Si estás muy acostumbrado, no hace falta. Pero si no, es normal que quieras meter aire por la nariz, no sepas controlarlo. Entonces, tápate la nariz para que todo pase por aquí, porque si pasa por aquí se pierde el efecto porque por aquí no hay resistencia. Cuando estamos en trabajos máximos, vamos a utilizar todo. Ojo, que cuando hacemos trabajos suaves, de carguera, de bici, lo que sea, hay que intentar respirar con lo que se nos ha dado para respirar, que es la nariz. Y esto utilizarlo solo en situaciones de alta intensidad. El día a día, nariz, alta intensidad, boca, nariz y lo que necesites. Pero cuanto más respires solo por esto, más calidad de aire vas a tener, ¿sí? El día a día, las 24 horas del día, y solo utilices la boca para momentos de alta intensidad donde esto no sea suficiente para coger todo el aire que necesitas y tengas que meter más, ¿vale? Utilizando esto, pero siempre utilizando esa musculatura respiratoria para el aumento de los diámetros a nivel costal, ¿vale? Así que espero que os guste y cualquier comentario me lo decís, preguntas me las decís y hago otros vídeos.